En este caso que hay ¿cómo se llama? Como en este caso que hay alteraciones morfológicas de estema y que nosotros podemos perfectamente, ¿cierto? Realizar preparaciones muy conservadoras, haciendo desgastes de menos de 1 milímetro en esas estructuras dentarias y luego, ¿cierto? Tomar una impresión y confeccionar restauraciones muy finas de cerámica y en esto quiero ser muy preciso. Podemos realizar esto debido a dos características muy interesantes. Una de ellas es que las estructuras de cerámica, por ejemplo, han mejorado mucho su resistencia mecánica en espesores De- muy delgados. Pero además es que podemos fijarlas adhesivamente. Por lo tanto, si no existieran sistemas adhesivos confiables y cemento, es decir, todo lo que se llama tecnología adhesiva, no podríamos confiar en que esta restauración va a permanecer en su sitio, es decir, en el sustrato dental, por muchos años y va a poder estar en función. ¿Ya? Por lo tanto, esta ontología conservadora es posible gracias a que tenemos sistemas adhesivos confiables y tenemos materiales restauradores confiables. Es decir, no basta con que queramos ser conservadores, sino que tenemos que tener una tecnología que nos permita hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay algunos ejemplos de ontología conservadora o rehabilitación oral conservadora o ontología mimética conservadora, como ustedes quieran llamarlo, de lo que podemos hacer hoy día perfectamente. Entonces, podemos solucionar una situación donde la motivación de nuestro paciente es estética, pero, ¿cierto?, a través de alternativas totalmente conservadoras. Otra situación clínica también como un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy día de manera rutinaria. Cuando hay un paciente joven, por ejemplo, que ha tenido algún trauma, ¿cierto? Y que ha perdido parte de su estructura dentaria y este paciente queremos darle más vida a esa estructura dentaria y queremos posponer, ¿cierto? El tratamiento de tipo indirecto, posponer nuestro tratamiento indirecto como sería una corona. Tenemos las opciones hoy día. Por ejemplo, en este caso hay una restauración de resina una restauración de resina, ¿cierto?, en mal estado por su aspecto colorimétrico, su filtración, y uno perfectamente puede buscar la opción, particularmente si tenemos un paciente que quiere ser más conservador porque es más joven, podemos eh, explorar, ¿cierto?, la opción de simplemente eliminar esa resina, hacer un buen bisel, ocupar acondicionamiento ácido y luego hacer una técnica aditiva de resina compuesta directa, en este caso usando una resina compuesta que combina esmalte y dentina, y podemos entonces lograr una reconstrucción adhesiva directa, lo cual nos permite, ¿cierto?, restituir la función, restituir la estética y conservar al máximo el remanente dentario, de modo tal que podemos ganar tiempo, ¿cierto?, para que esa pieza pueda ser rehabilitada o restaurada a lo mejor en unos años más con un tratamiento indirecto, ¿cierto? Particularmente si tengo un paciente que es joven. Entonces, esto nos permite la odontología adhesiva, ¿cierto? Nos permite tener restauraciones conservadoras, pero a la vez confiables. Entonces, para poder aplicar adecuadamente este tipo de terapias debemos conocer, sin duda, debemos conocer qué es lo que entendemos por sistemas adhesivos. Y es por eso que me quiero concentrar un poco en hablar de qué tenemos al día de hoy en sistemas adhesivos, cuáles son los que podrían ser más confiables y cuáles serían algunos resguardos técnicos para poder utilizarlos de la mejor manera posible. Quizás, quizás el avance más relevante, quizás el avance más, digamos, que ha tenido más impacto en nuestras formas de enfrentar los tratamientos restauradores, eh, diría yo, es la manera de ser simplemente altamente conservador y eliminar una lesión presente, simplemente eliminar una lesión y restaurarla. Cosa que no teníamos que hacer tiempo atrás o años atrás cuando restaurábamos con amalgamas dentales, por ejemplo, que teníamos que buscar una preparación cavitaria eh, que fuera capaz de retener la restauración de amalgama, porque ella no era capaz de hacerlo por sí mismo. Entonces, eso impactaba en tener preparaciones mucho más amplias. En cambio, hoy día podemos simplemente ser lo suficientemente conservadores, solo eliminando la lesión de caries presente y restaurándola. Creo que ese es el impacto más grande, ¿no?, que ha ocurrido en nuestros últimos años. ¿Para qué buscamos adhesión? ¿Para qué queremos
utilizar sistemas adhesivos. Y aquí está un breve resumen, ¿cierto? Uno tiende a pensar que uno utiliza un sistema adhesivo solamente para fijar una restauración, ¿cierto? Con un mecanismo o un medio de fijación. Pero realmente eh, uno puede ir bastante más allá, porque cuando uno utiliza tecnología adhesiva, realmente está protegiendo la estructura dentaria, sellando la dentina, los túbulos dentinarios, por ejemplo. Está también sellando la interfase diente-restauración para evitar filtración marginal y eventual sensibilidad postoperatoria o caries secundaria en el tiempo. Y también nos sirve para fijar restauraciones indirectas, ¿cierto? A través de mecanismos adhesivos. Es decir, es mucho más que solo fijar una restauración. ¿Qué sistemas adhesivos tenemos presentes hoy día en el mercado? ¿Cuáles hay y qué o cuál ha sido la evolución últimamente? Revisémoslos rápidamente. Tenemos dos grandes grupos que todavía subsisten, los adhesivos que tienen o que utilizan más bien un ácido fosfórico como agente grabador, que sería, por ejemplo, un sistema de tres pasos con un ácido, un primer y un adhesivo. A eso les llamamos adhesivos de grabado y lavado. Y existen también, ya hoy día en extinción, diría yo, porque cada vez hay menos presentes en el mercado, pero aún existen, que son los adhesivos autogravantes de dos pasos, es decir, aquellos adhesivos que tienen, ¿cierto? Em, un premio y un adhesivo en una sola botella. ¿Ok? Ambos comparten como característica común, ¿cierto? Que utilizan el ácido fosfórico para acondicionar el diente. Otro gran grupo, ¿cierto? Son los adhesivos autogravantes, cuyo mecanismo de utilización o principio de uso es que generan un grabado de la superficie dentaria sin el uso del ácido fosfórico, sino que lo hacen a través de eh, otro tipo de ácidos, normalmente monómeros fosfatados que son de pH bajo o ácido, ¿ya? Y a estos sistemas se les ha llamado los famosos sistemas autogravantes. Los de dos pasos son los que hoy día están presentes más en el mercado. También existen los de un paso, pero prácticamente ya en desuso o han desaparecido del mercado porque vamos a ver luego que han sido reemplazados por los adhesivos universales, ¿ya? Y el último gran grupo que tenemos presente, ¿cierto?, en el mercado, que son los más recientes y que la mayoría de los fabricantes tiene disponibles, son los llamados adhesivos universales o adhesivos multimodales, que vamos también a revisar más adelante, y que diría yo que se han ganado un tremendo espacio en el mercado, que probablemente son los que más se usan, y yo no tengo duda que en Ecuador deben ser seguramente los más utilizados también, porque son los más universales en términos de la disponibilidad, también el costo más razonable y probablemente las compañías son los que más les interesa posicionar, ¿cierto? Entonces, esto es un poco el mapa de lo que tenemos en sistemas adhesivos presentes aún en el mercado. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de funcionamiento de estos sistemas. Hay una publicación que ya salió hace un tiempo, el 2020, que nos habla de efectivamente cuáles son los adhesivos que han reportado tener muy buen comportamiento clínico. Y aquí en esta publicación se destaca fundamentalmente que los adhesivos de tres pasos, específicamente un material que se llama Optibone FL, es uno de los que mejores eh, datos de laboratorio han entregado y que ha estado presente en el mercado en su formulación original por más tiempo. Esto es lo que se llamaría hoy día el Gold Standard o estándar de oro en adhesión, que sería probablemente el adhesivo que mejores valores se obtienen. Eso no quiere decir que si uso otro adhesivo probablemente me irme a la clínica, pero por lo menos se entiende que es un muy buen adhesivo que tiene más de 20 años en el mercado. ¿Ya? Por lo tanto, estos sistemas trabajan a través de una utilización de un grabado ácido con ácido fosfórico. Por lo tanto, son sistemas que graban tanto el esmalte como la dentina. Por eso ustedes van a encontrar en algunos textos o publicaciones llamándoles adhesivos de grabado total, es decir, adhesivos que graban esmalte y la dentina, por eso se llama grabado total. ¿Ya? Solo para recordarles en general, decirles que estos sistemas tienen efectos sobre esmalte, particularmente el ácido fosfórico, que diría que en su gran medida lo que genera es un efecto de microporosidad, ¿cierto? Y por lo tanto con eso logramos una retención mecánica o más bien micromecánica. En la dentina, en cambio, lo que se produce es una exposición de la trama colágena, una eliminación del barro dentinario.
Y yo creo que este punto es bien relevante porque este efecto que genera la dentina ha dicho o se ha plasmado en que pueden reportar mayor sensibilidad postoperatoria que los adhesivos que no hacen este efecto o que no usan ácido fosfórico. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que de algún modo también han sido cuestionados o han sido llamados adhesivos que tienen mucha sensibilidad a la técnica, ¿ya? Aquí ustedes tienen una imagen muy bonita donde, si ustedes ven, esto es una imagen de dentina grabada, la que está en azul, es decir, cómo se ve todo el colágeno expuesto post grabado ácido. Eso implica que tenemos los túbulos abiertos, tenemos salida de fluido dentinario y tenemos riesgo de aspiración odontoblástica, por ejemplo, o colapso de la trama colágena. Ya, por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, entonces, en el sentido de su uso. Por eso que a este grupo de adhesivos que son tan buenos, particularmente los de tres pasos, sí se les atribuye mayores problemas en la técnica o muy usuario dependiente, cuál va a ser su resultado clínico. Bien. Fundamentalmente trabajan de esta manera, es decir, cuando yo los utilizo se graba con ácido el esmalte y la dentina, pero en la dentina es donde generalmente es más complejo su interacción. Aquí ustedes pueden, una vez que ya se ha utilizado el ácido y se expone la trama colágena, y luego, ¿cierto? Sobre esta trama colágena que no debe estar desecada, una vez que yo he grabado, tengo que aplicar un primer que tiene monómeros hidrófilos, frotándolo sobre la superficie, luego volatilizando el solvente y posteriormente, ¿cierto? Aplicando el tercer paso del sistema, que es la aplicación de un bonding o adhesivo, el cual prácticamente no se debe soplar y lo que debemos hacer entonces es polimerizar, porque es allí donde están los fotonizadores. Como les digo, es un sistema de más pasos y que funciona maravillosamente bien, sobre todo cuando hablamos de materiales como T1FL. Sin embargo, sí podemos decir que en este grupo tenemos mayor sensibilidad a la técnica, por precisamente los tiempos de grabado en dentina, por el problema del desecado también que puede ocurrir como una suerte de error clínico, ¿ya? Esto es lo que ocurre cuando la dentina colapsa, por lo menos esto es lo que publicó algunos autores como Pashley. Es decir, cuando colapsa estas pelotitas amarillas, que serían la trama colágena, producto de un desecado, ¿cierto? Los monómeros no son capaces de infiltrar correctamente en los intersticios que se producen entre el colágeno, entonces la resistencia adhesiva que se obtiene es mejor, perdón, es peor, es más mala, y con riesgos de también sensibilidad postoperatoria. Aquí también pueden ver una gráfica de un paper ya bastante antiguo, pero que señala también cómo un mismo adhesivo puede tener distintos comportamientos en resistencia adhesiva en megapascales si es que lo uso sobre una dentina húmeda o sobre una dentina seca. O sea, no es recomendable en general usar estos sistemas adhesivos sobre dentinas resecadas o desecadas. ¿Ok? Por lo tanto, para lograr una capa híbrida adecuada, ¿cierto? Y por lo tanto una interfaz adhesiva correcta, es súper importante en estos sistemas respetar los tiempos de grabado, frotar el primer y soplar, ¿cierto? Adecuadamente para evaporar el solvente y luego polimerizar adecuadamente. Por lo tanto, en general, se ha recomendado hoy día ya tener tiempos dispares entre lo que pasa entre el esmalte y la dentina, es decir, un grabado de 20 a 30 segundos sería razonable en el esmalte, pero un tiempo mucho menor de 5 a 10 segundos en la dentina, es decir, un grabado selectivo o un grabado disociado en tiempos entre esmalte y dentina. ¿Ok? El segundo grupo de adhesivos que hoy día han ganado un espacio muy grande en el mercado es un adhesivo o los grupos de adhesivos autogravantes. Los grupos de adhesivos autogravantes no son nuevos, ¿ah? También parten alrededor del año 2000 y incluso antes, en los años 90, a través de una filosofía que viene más bien de Japón, donde ellos diseñaron sistemas que no tuvieran ácido fosfórico y entonces buscaron otras formas de generar un grabado. Y entonces, a partir de esa idea, ya en el año 2000 se consolida a través de algunos productos, particularmente algún monómero sintetizado que se llama MDP. Y en el fondo, lo que hacen estos sistemas es, en un primer paso, generar un grabado ácido a través de un monómero fosfatado y simultáneamente hacer el imprimado a través de, en la misma botella, ¿cierto? Traen monómeros hidrófilos. Y en un segundo paso, aplicar un
sistema hidrófobo que genera, ¿cierto?, esta capa superficial y engruesa la capa híbrida. Entonces, estos sistemas normalmente los que mejor han funcionado para esta idea o para este concepto han sido los adhesivos autogravantes de dos pasos, es decir, donde hay un primer paso que es el paso del grabado, ¿ya? Que se llama primer acídico, y un segundo paso donde uno aplica el bonding. Pero aquí está el monómero, disculpen, aquí está el monómero que realmente se ganó todos los aplausos después de un largo desarrollo por la Universidad de Tokio en conjunto con algunas empresas como Curaray para generar un monómero que genere el efecto de el grabado, es decir, un monómero acídico que graba, ¿ya? Y que ha sido el más estable y que se ha demostrado ser el mejor, digamos, dentro de su categoría. Pero no siempre o en general se ve que hay un grabado bastante pobre de, el esmalte de estos productos. Entonces, se observó en algunos estudios clínicos que había cierto grado de filtración en las resinas, en el esmalte que han sido grabadas solo con este producto o con este tipo de producto autograbante. Entonces, por esa razón es que en general lo que se recomienda siempre sobre el esmalte es hacer un redondeo o un biselado del esmalte periférico, como se observa en la foto, de modo tal que el patrón de grabado sea más bien en la cabeza de los prismas. Eso genera un patrón mucho más favorable y más retentivo, pero además, si ustedes van a usar este tipo de adhesivos autogravantes, se recomienda hacer un grabado marginal o selectivo del esmalte con ácido fosfórico. Eso es lo que realmente da el mejor resultado del punto de vista adhesivo. Es decir, si ustedes van a usar adhesivos autogravantes que tienen la gran virtud de tener buenos valores de adhesión, pero además tener muy bajas tasas de sensibilidad postoperatoria, y eso a mí me gusta mucho de estos sistemas, deben o se sugiere la literatura de complementarse, ¿cierto?, a través de un grabado selectivo del esmalte. ¿Ok? Aquí hay una imagen que me compartió un profesor cuando tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Tokio, donde efectivamente el esmalte biselado, que sería la imagen superior, genera patrones de grabado ácido mucho más confiables versus el esmalte que no ha sido biselado, donde el grabado más bien se produce en la zona paralela. Entonces, conclusión, biselar el esmalte, grabar entonces también con ácido fosfórico. Por lo tanto, los sistemas adhesivos autogravantes de dos pasos se les recomienda agregar entonces el paso adicional del grabado ácido del esmalte. Ahí entonces un breve resumen, ¿cierto?, de lo que serían estos tipos de sistemas, los sistemas autogravantes, ¿cierto? Muy baja incidencia de sensibilidad postoperatoria, baja sensibilidad a la técnica, ya que no estamos grabando la dentina y por lo tanto no tenemos el riesgo de secarla. Pobres patrones de grabado ácido en el esmalte, y por lo tanto, ¿cierto? Es necesario o se recomienda grabar, eh, eh, agregar este paso adicional de grabar el esmalte periférico con un ácido fosfórico. Y, por supuesto, los mejores resultados han estado asociados a sistemas autogravantes que poseen este monómero acídico llamado MDP. ¿Ok? Aquí está uno de los productos gold standard o el mejor calificado, por lo menos por la evidencia, de este gran grupo de llamados adhesivos autogravantes de dos pasos. Clearfield S-Bond de la compañía Curaray sería como el producto estrella de esta categoría. ¿Ok? Y por último, digamos, el último grupo de materiales que ha sido lanzado al mercado, ya no tan recientemente, diría yo casi hace 10 años probablemente, la primera versión de este grupo nuevo de adhesivos que son llamados adhesivos universales o adhesivos de octava generación. Que yo creo sin duda, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, pero seguramente en vuestro país, en Ecuador, probablemente esta categoría es la más utilizada. Yo tenía bastante desconfianza de manera original cuando la hacen estos productos, pero la verdad es que con el tiempo se han ido validando de manera bastante interesante en la literatura. Y una de las razones es que este tipo de sistemas eh, han incorporado dentro de su composición una molécula que es la misma que vimos antes, que se llama MDP, porque se ha liberado la patente comercial ya hace un tiempo de este monómero, creado y generado por los japoneses. Entonces se empezó a utilizar por varias compañías, la primera fue 3M, en sus adhesivos universales. ¿Y qué significa adhesivo universal? La verdad es que a mí me gusta más el término multimodal que universal, pero se conoce en la literatura como adhesivos universales. Pero multimodal es un término que me agrada más porque
nos dice, en base a este nombre, que yo lo puedo usar de varios modos, por eso multimodal. ¿Qué significa entonces? Significa que yo puedo usarlo como un adhesivo de grabado y de lavado, es decir, usando ácido fosfórico para grabar el esmalte y la dentina. También lo puedo usar como un modo autogravante, es decir, que solo lo uso para, con su capacidad de autograbado sin la necesidad de grabar con ácido fosfórico. Y también lo puedo usar con un modo combinado o con lo que llamamos un acondicionamiento selectivo del esmalte, ¿cierto? O sea, multimodal. Y los fabricantes hicieron esto porque ellos dicen que podríamos tener distintas situaciones clínicas que podría ser necesario en una o en otra grabar o no la dentina. Sin embargo, en general, yo les diría que estos adhesivos no generan un buen patrón de grabado hacia el esmalte. Sí, sí generan un buen grabado en la dentina y generan capas híbridas confiables en la dentina. Es decir, en su modo autogravante funcionan muy bien para dentina, no así para esmalte. Entonces, nuevamente nos acercamos a la misma idea que vimos con los adhesivos de dos pasos, es decir, nos acercamos a la idea de grabar la superficie del esmalte selectivamente con ácido fosfórico y luego usar en su modo autogravante la dentina. Y por lo tanto les estoy diciendo que la mejor forma de utilizar estos sistemas, a pesar de que son multimodales, la recomendación es que de igual manera hagamos un grabado selectivo del esmalte con ácido y luego usamos su modo autogravante en la dentina. Y esa combinación funciona muy bien. Y en general les podría recomendar que ustedes utilicen eh, aquellos adhesivos universales que tienen en su composición MDP, que es, diría yo, la mayoría de ellos, ¿ya? La mayoría de ellos. Algunos le llamaron también adhesivos universales, no solamente por su capacidad multimodal, sino que también algunos fabricantes le llamaron o ocuparon el concepto de universal para señalar o para indicar que estos sistemas también sirven no solo para hacer restauraciones directas, sino que también sirven para cementar restauraciones indirectas. Y por eso entonces también ocuparon esta palabra universal diciendo, oye, este adhesivo sirve para todo, sirve para muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ahí es interesante señalar que en general estos sistemas para hacer ese rol, algunos incluso incorporaron silano o incorporaron, ¿cierto?, el mismo MDP que sirve como un metal primer. Y yo les podría decir en este punto, con bastante, diría yo, conocimiento en el tema de este punto, es que no es recomendable utilizar estos sistemas que además tienen silano como un silano. Realmente el silano funciona muy bien cuando es ocupado el silano exclusivamente como ese producto, es decir, silano sin ningún sistema de adhesivo mezclado, o sea, silano puro. O si tú quieres ocupar un metal primer, un circonio primer, utilizarlo solamente como ese efecto. O sea, la verdad es que no son materiales recomendables para acondicionar restauraciones indirectas en general, les diría. Ya, y otra cosa interesante, como muchos fabricantes han eh, lanzado estos productos como una manera como una manera de también ser un producto para cementación, a veces hay que combinar, por supuesto, para este uso, este adhesivo con un cemento. Y aquí hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque como estos adhesivos son de un pH bajo, son ácidos porque son autogravantes, la compatibilidad con los cementos suele ser bastante restringida. O sea, en resumen, si tú quieres usar un adhesivo universal para una aplicación de fotocurado con una resina de fotocurado en cualquiera de sus presentaciones, bulk, fill flow, convencional, etcétera, hay compatibilidad absoluta entre cualquier marca de adhesivo y cualquier marca de resina. Pero no hay compatibilidad, lo recalco muy bien, no hay compatibilidad entre un adhesivo universal de una marca con un cemento de otra. Es muy riesgoso que tú hagas eso. Entonces ahí en ese punto es bueno siempre seguir las recomendaciones del fabricante y utilizar el cemento específico recomendado para la marca de adhesivo recomendado, ¿ok? Si vas a usar un adhesivo de 3M, por ejemplo, tienes que usar Relix Ultimate para Scotch Bond Universal o no sé si ustedes manejan ahí el Single Bond Universal con Relix Ultimate o la nueva versión que se llama Scotch Bond Universal Plus, que es la nueva versión de este adhesivo que solo se debe usar con su nuevo cemento que se llama Relix Universal. Y aquí está un poco la explicación, no los quiero marear con química a esta hora del día, pero
Tiene que ver con que en el fondo cuando los cementos tienen una mina terciaria como fotoiniciador, perdón, como iniciador de autocurado, no como fotoiniciador, como iniciador de autocurado, esta mina terciaria es capaz de captar el protón que tienen estos sistemas en el ácido y hacer una mina cuaternaria que finalmente no es reactiva realmente para la polimerización química. Entonces, en conclusión, en lo práctico, trata siempre de, si vas a utilizar estos sistemas para una aplicación indirecta, o sea, cementación, respeta la compatibilidad de adhesivo con cemento. Hay una pequeña lista de algunos ejemplos, por lo menos que están en Chile, de cementos y su respectivo adhesivo, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Un resumen entonces de estos tipos de materiales o de estos tipos de sistemas de los adhesivos universales. Se recomienda un grabado selectivo de esmalte. En algunos adhesivos que son muy fluidos puede ser necesario dos capas de adhesivo. Siempre en general aplicarla una, aplicar la otra, soplar y luego polimerizar. Usar una cobertura de hidrófugo, ojalá una resina flow encima. Ya les contaba, utilizar con el cemento recomendado por el fabricante, evaluar el espesor de película porque a veces algunos dan un espesor de película muy grueso, entonces no puedo polimerizar antes de cementar, eso es importante que lo evalúen. Y seleccionar adhesivos que tengan MDP porque este monómero es el que mejor comportamiento ha reportado, ¿ok? Y entonces hay una imagen para recordarles que también en este grupo de sistemas es bueno, muy recomendable hacer un grabado selectivo del esmalte. Muy bien. Y ahí entonces está un poco el resumen de esto, ¿no? O sea, un grabado en esmalte, ocupar el adhesivo universal y luego es recomendar una pequeña capa de resina fluida encima cuando vamos a hacerlo para una aplicación directa. Veamos ahora, muchachos, en esta última parte, algunas aplicaciones clínicas de este tipo de sistemas adhesivos de ontología adhesiva. Aplicaciones clínicas como, por ejemplo, restauraciones directas con técnica lingüo-bucal, ¿cierto? No sé si exactamente la conocen de esta manera, pero en el fondo es una técnica restauradora con resinas compuestas normalmente utilizada en el sector anterior, donde vamos a reconstruir una pieza en el sector anterior utilizando de base un encerado para constituir una matriz de silicona que nos va que la vamos a construir o la vamos a crear a partir, ¿cierto?, de este modelo encerado, que hoy día también se puede hacer a través de modelos impresos, con impresoras 3D, y luego entonces nosotros vamos a utilizar esta matriz, por eso se llama técnica linguobucal, para aplicar nuestra primera capa de resina en la porción más lingual de la pieza a restaurar, normalmente en una capa fina de resina, lo cual nos va a servir como una base anatómica, ¿cierto? Para luego agregar las capas siguientes de resina para construir la restauración, que puede ser con resinas de esmalte y dentina o también puede ser una resina de monoopacidad. Ejemplos clínicos como este, ¿cierto? Pacientes que tienen una pérdida dentaria importante, más del 50% de la estructura dentaria producto de un trauma, un paciente joven, ¿cierto? Que probablemente nos gustaría dilatar el tiempo un poco o ganar tiempo más bien para pasar a lo mejor en unos años más en un tratamiento indirecto, pero es importante que seamos conservadores y podamos ganar tiempo, sobre todo en pacientes jóvenes. En este caso, ¿cierto? Se construye un encerado, se realiza un bisel, muy importante, una técnica adhesiva. em, Aplicamos en este caso un adhesivo universal con una capa fina, ¿cierto? Se sopla, se polimeriza y luego se construye esta matriz de silicona que fue construida sobre el encerado para poder realizar esta famosa técnica lingo-bucal. Yo esto lo encuentro fantástico, fantástico realmente, porque piensen que años atrás este tipo de casos se solucionaban con una clase 4 de oro, que se hacía un desgaste palatino, que era una cola de Milano para que esa clase 4 de oro se pudiera retener. Y hoy día simplemente aplicando un tratamiento de superficie que es un ácido fosfórico con un adhesivo, podemos, ¿cierto?, perfectamente entonces adherir una restauración de manera aditiva y que esto esté en boca por muchos años y en función, que es lo importante, y además, como si no fuera suficiente, con resultados estéticos, ¿cierto? Entonces aquí se hizo la reconstrucción,
Se aplicó, ¿cierto?, esta técnica lingüovocal, haciendo la pared palatina, la pared lingual y luego la reconstrucción del cuerpo central de la restauración, para luego entonces hacer la terminación tratando de lograr la mejor forma anatómica. Y otra cosa interesante que en esta técnica lingüovocal, como uno puede realizar un encerado, hoy día un diseño 3D a través de un modelo impreso, normalmente este tipo de restauraciones no, generalmente no tiene problemas de oclusión o que estén altas porque se supone que esto yo lo verifiqué previamente con el encerado. Entonces, esto es bastante interesante desde el punto de vista no solamente de la estética, que es lo que uno se observa y mira, sino que también de la conservación y reversibilidad. O sea, si a mi hijo le ocurriera esto y si tuviera una fractura, yo mi primera opción sería esta. Después avanzaría a empezar en el tiempo en la restauración indirecta, ¿ok? Entonces, situaciones clínicas como esta. En el sector posterior, hoy día en nuestra universidad ya hace, diría francamente, mm, yo creo que unos 10 años seguramente, ya no estamos enseñando técnicas de amalgamas dentales, sino que simplemente enseñamos técnicas con resina. Y no por un tema estético, a pesar de que muchos pacientes ya no aceptaban que uno realizara amalgama, pero algunos sí, sino que más bien por el tema de la conservación, ¿cierto? Es decir, eliminamos una lesión y restauramos solo esa lesión. Entonces, eso es bastante virtuoso. Por lo tanto, hoy día utilizamos muchas técnicas y yo les recomiendo mucho en general utilizar la técnica de restauración bulk, que es lo que estamos viendo aquí en el esquema. Les recuerdo brevemente que las restauraciones bulk fundamentalmente son restauraciones donde ocupamos resinas bulk que pueden ser colocadas en incrementos mayores, 4 milímetros incluso, hasta algunos materiales 5, y esto disminuye el tiempo clínico y disminuye también la sensibilidad de la técnica. Entonces, en general, en el sector posterior, como estándar, les recomiendo, ¿cierto?, una técnica restauradora bulk, ¿cierto? Aquí un ejemplo, un ejemplo clínico de un recambio de dos grandes restauraciones de amalgama. Son cavidades amplias, por lo tanto hay bastante riesgo de contracción. Normalmente hay muchos cracks que se observan que uno debe, eh, digamos, restaurar adhesivamente para que se genere una férula interna. En este caso una técnica adhesiva con grabado selectivo esmalte, un poco de fluido bulk y luego composite bulk que uno puede aplicar en grandes incrementos y soluciona esta situación. Esto sería el estándar hoy día, o sea, restauraciones resinosas directas, porque sabemos que tienen una muy larga performance, buena resistencia mecánica. Solo les recuerdo que es fundamental para que esto funcione bien, que ustedes hagan una adecuada polimerización. Ese es un gran punto o tema, adecuada polimerización para que esto funcione bien. Por lo tanto, hay que tener buena lámpara y buena técnica de polimerización, ¿ok? Algunos seguimientos, porque estos son pacientes de la consulta. Em, Técnicas también eh, cuando hay permanencia de todas las cúspides y hay un diente tratado incluso, uno puede perfectamente y debe restaurarlo siempre adhesivamente. Entonces, las resinas bulk nos han ayudado bastante en esto, porque recuerden que en un diente con endodoncia, la primera capa de resina va a estar muy lejos de la luz y probablemente va a ser un incremento incluso un poquito mayor o podría ser mayor. Entonces, yo les recomiendo realmente que ustedes utilicen siempre para este tipo de situaciones posteriores resinas compuestas bulk, que puede ser una resina compuesta bulk fluida más una bulk de consistencia convencional, o puede ser una mezcla. En este caso o en este videito es una bulk flow que acepta 4 milímetros de espesor, y una resina luego convencional arriba. Esta resina fluida, bulk o cualquier bulk en general, son materiales que tienen dos características fundamentales: menor contracción volumétrica de polimerización, y también tienen otra característica súper relevante que se llama profundidad de curado. Mayor profundidad de curado porque normalmente son más translúcidas. Entonces, esto nos permite que podamos hacer restauraciones en cajones o restauraciones muy profunda, ¿cierto? Con la certeza que hay una adecuada polimerización. Entonces, eso es interesante porque nos asegura que esta restauración va a funcionar bien en el tiempo. Recuerden que las propiedades mecánicas dependen de una adecuada polimerización
en una resina compuesta. ¿Ok? Muy bien. Miren otro caso para ir terminando, para que se motiven, que podemos tener también resultados estéticos muy, muy bellos con resinas compuestas directas, gracias a que tenemos sistemas adhesivos que nos permiten fijar de manera muy segura nuestras resinas compuestas. Miren esta situación clínica, una paciente que tenía problemas, ¿cierto?, de forma, proporciones dentarias, se hizo un pequeño, un DSD inicial, se hizo un mock-up, que es una maqueta de prueba, que no es el minuto que se lo explique en detalle, pero es una herramienta muy útil para poder previsualizar, ¿cierto?, cómo van a quedar esas formas dentarias después del tratamiento. Y en este caso, ¿cierto?, se concluyó evidentemente que hay que hacer una plástica gingival porque el volumen dentario o los largos dentarios más bien había que crecer a expensas de cervical. Se hizo una cirugía plástica periodontal y luego, ¿cierto?, de tener la plástica y que pasen unos 60 días de que eso cicatrice, se realiza una técnica lingüobucal que ustedes conocen ya, que les mostré, con esmalte y dentina más efecto, eh, con resina compuesta directa, en este caso carillas de resina compuesta directa con alargamiento incisal. Entonces, son herramientas que además de conservadoras nos pueden servir para mejorar mucho el resultado estético de nuestros pacientes, ¿ok? Eh, pero ojo, para que ustedes no se queden con la idea de que solamente la odontología adhesiva nos sirve para hacer restauraciones de resina, sino que también la odontología adhesiva nos ha permitido avanzar a realizar tratamientos indirectos, como este caso, que es un caso donde hicimos carillas cerámicas, ya en los sellos anterosuperiores, ¿cierto? Haciendo un tallado muy conservador y las carillas cerámicas se adhieren a través de un tratamiento de superficie, es decir, a través de odontología adhesiva, y a los dientes también nos adherimos a través de odontología adhesiva, es decir, no solamente esto ha tenido impacto en todo lo que es restauraciones directas, sino que también en restauraciones indirectas, por ejemplo, la adhesión de cerámica. ¿Ya? Y en este caso fue lo que hicimos, fue 6 carillas adheridas a través de disilicato, adheridas a través de un tratamiento de superficie como ácido fluorhídrico más silano. Y en este caso fue disilicato de litio con catback, más un maquillaje, más un glaseado. Y obviamente hay un cambio bastante interesante en el resultado de forma de este paciente, ¿cierto? Habían 2 dientes conoides y con alteraciones de forma de los centrales. Y no podríamos haber hecho esto de manera conservadora si es que no hubiéramos tenido la herramienta de la odontología adhesiva. Entonces, esto es muy interesante como virtud, no solamente aplicado a restauraciones, repito, directas, sino que también a restauraciones indirectas. ¿Ok? Y para terminar, los últimos minutos, para estar dentro del tiempo que el doctor Morales me ha solicitado, mostrarles un caso multidisciplinario o que llamamos caso integral o caso de alta complejidad desarrollado en la especialidad, un pequeño ejemplo, un caso desarrollado en la especialidad de rehabilitación oral, donde evidentemente para solucionarlo ocupamos diversas herramientas terapéuticas, pero dentro de las cuales estuvo la ontología adhesiva, la prótesis fija, la implantología. ¿Ok? ¿Para qué? Para devolver a este paciente función, salud y estética. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos una planificación en base a encerados progresivos, es decir, que fuimos realizando en diferentes etapas, ¿cierto? Primero el sector anterior para aumentar la DBO, dimensión vertical oclusal, eh, y luego eh, hacer el encerado posterior para tener un soporte posterior y eso transferirlo a un tratamiento estabilizador en boca y que fue lo que hicimos en base a una serie de secuencias o etapas que nosotros le llamamos o fases en nuestro tratamiento rehabilitador, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Miren, hicimos coronas monolíticas de disilicato de litio sobre diente y sobre implante. Hicimos también en el sector posterior coronas, tabletop u overlay en el sector posterior y en el inferior
también lo mismo, a excepción del grupo 5 o el segmento anteroinferior, donde por la remanencia dentaria, que era muy importante, para ser conservadores hicimos restauraciones directas de resina. Ese fue el esquema que se desarrolló para este paciente en estas etapas. Se los dejo ahí como simplemente como una manera de que vean que tenemos una suerte de ordenamiento que nosotros lo enseñamos regularmente en el primer año de rehabilitación, que se llama planificación en rehabilitación oral, donde siempre seguimos una secuencia de fases, ¿cierto? Una fase uno que es fase higiénica, la fase 2 de estabilización y preparación, la fase 3 de tratamientos complementarios que se deriva el paciente a periodoncia, endodoncia, implantología, y la fase 4 que es ya cuando yo realizo los procedimientos de las restauraciones definitivas, y la última siempre es la fase de mantención. Esa es la secuencia lógica que seguimos para cada paciente. Y entonces, una vez echando mano a ontología adhesiva, a prótesis fija, implantología, podemos entonces devolver estética, por supuesto, devolver salud, ¿cierto? Ahí vemos salud, que es muy importante, y eh, podemos lograr un éxito en nuestro tratamiento. Entonces, estimados colegas, básicamente les quería comentar eh, Acabo. un poco este mapa de lo que hacemos en nuestra universidad, y también un poco haciendo un pequeño y muy intenso resumen de los sistemas adhesivos, pero siempre con la mirada de la utilización correcta clínica para que ustedes puedan sacar provecho de estas tecnologías que hoy día manejamos y conocemos. Yo estoy disponible, doctor Morales, para preguntas de los colegas, de los alumnos, si es que ustedes lo estiman conveniente, ¿ya? Ya, doctor, primerito, muchas gracias por su excelente conferencia, le agradezco realmente. Y señores estudiantes y doctores, entonces, este momentito procedemos a las preguntas. Los que quieran hacer pueden levantar la mano y solamente pueden activar su micrófono también y pueden preguntar, ¿no? Agradeciéndole, doctor, muchísimas gracias. Su charla, como siempre, perfecta. Yo creo que con usted siempre nos faltaría tiempo para aprender un montón de cosas más, pero lo importante es el que usted nos pudo ayudar en esta charla, y agradecerle pues por todo. Y yo, de mi parte, para mí clarísimo todo y picada, como decimos acá, porque me encantaría seguirle escuchando muchísimo más tiempo, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Muchísimas gracias. Nada, un placer, un gusto. De igual manera, Doc, agradecerle, pues no tengo ninguna pregunta, la verdad, todo clarísimo. Como dice María Augusta, pues me encantaría seguir en un poco más de tiempo en la conferencia. Gracias a ustedes, por supuesto. Sí, hay un comentario de Anthony Astudillo, excelente, todo claro. Sí, no, no hay preguntas entonces. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Qué gusto saludarlo y verlo bien por allá. Se nos cayó, parece, ¿no? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y gusto que tengamos. Tuvimos tiempo de compartir con usted, como el doctor Byron, como el doctor Patricio, Patricia, María. Siempre nos sentimos muy suertudos de haber compartido con usted y de haber aprendido de usted. Siempre le mandamos un abrazo grande y ya sabe, siempre le esperamos aquí con los brazos abiertos para cuando decida venir. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que para mí, siempre lo comento con los colegas, con mis amigos, con gente que a lo mejor ustedes no tuvieron oportunidad de conocer, que el grupo que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes siempre fue muy, muy agradable. Creamos lazos de amistad y siempre nos sentimos en nuestra visita ya muy, muy acogidos, eh, y muy, muy, con mucho cariño, que siempre se lleva en el corazón eso. Así que yo siempre disponible para lo que ustedes requieran o necesiten. Por favor, ningún problema. Aquí estaremos. Así que también les agradezco
la invitación y la cordialidad que siempre han tenido conmigo. Sí, también hay un Así comentario que de cualquier Elfer cosa que ustedes Salcedo. requieran, yo Muchas estoy. gracias, doctor, por su conferencia. Pero no, no tienen preguntas, solamente están agradeciéndole, doctor. Qué bueno. Me parece. Cualquier cosita, igual, si ustedes requieren algo, yo les puedo enviar algunas publicaciones o algo que les pueda servir si requieren o necesitan, yo ni un problema, ¿ya? Claro, doctor, muchas gracias por su amabilidad siempre, claro, muchas gracias. Creo que el doctor Patricio Sarmiento alzó la mano, creo que tiene alguna... Estimado doctor, muy buenas noches. No puedo visualizar, no sé qué pasa, pero le veo claramente a usted. Qué gusto verlo. Ah, igualmente, pues, Patricio, para mí Sí, también. sí. Qué Qué bueno bueno, saber de usted y verlo también. Compañeros, muy no, buenas noches. Buenas noches. qué bueno escucharlo, qué bueno, No, me doctor, alegro sabe todo. que siempre sus conocimientos, sus experiencias y su dedicación a la academia ha hecho de nosotros también, como somos, tratar de brindar a nuestros estudiantes y compartir todo ese conocimiento que hemos absorbido. Muchas gracias, doctor, en verdad, por todo lo que es. Qué bueno. Gracias también a ti y a todo el grupo. ¿Ah? Eh, Doctor, disculpe, aquí dígame. me hacen una pregunta, dice, ¿en esmalte se usa solo el adhesivo o también el primer? ¿Y en qué casos es necesario, otra pregunta, dice, ¿en qué casos es necesario arenar con óxido las restauraciones? Mira, si ustedes usan, centrémonos básicamente en lo que ustedes usan. Entiendo que ustedes usarán adhesivos universales, ¿cierto? Ahí en la universidad. Sí, El de 3M usan normalmente, bueno, lo que pasa es que existe algunos, porque creo que como están los del posgrado, a veces nos facilitan algún tipo de adhesivos de ellos también. Sí, pero, pero centrémonos en que usan un adhesivo universal, ¿cierto? Que es sí, lo más frecuente que universales. usan los colegas. Quinta Ahí, generación también, doctor, se utiliza. también quinta generación, ok. Si usted, primero, ahí hay un buen punto ahí, ¿ah? Si hay quinta generación universal, por lejos funcionan mejor los universales. O sea, si pudieran, digamos, descartar el uso de quinta generación versus universal, siempre va a ser mejor el universal. Ahora, si tú vas a usar un universal, como yo señalé, es recomendable grabar el esmalte, ¿cierto? Secarlo sin problema y luego aplicar la gotita de adhesivo para frotar la dentina para que haga el grabado de la dentina en su modo autogravante. Y luego al final de que haces el frotado, pasar suavemente por el esmalte, el mismo aplicador, y luego uno sopla esto. Y este dato es interesante, ¿ah? Cuando tú soplas el adhesivo, obviamente este que es un líquido se mueve, ¿no? Se va moviendo. Pero entonces uno debe soplar hasta que ese adhesivo se deje de mover, como que tú ves que está húmedo pero ya no se mueve. Eso es una señal de que se evaporó el solvente, que es agua o alcohol. Y luego fotocuras. Entonces, eso sería más o menos la técnica. Si tú tienes un adhesivo que es muy fluido, por ejemplo, hay algunos adhesivos de Coltene que son muy aguaditos, yo podría colocar una gota, frotar, colocar otra segunda gota sin polimerizar, volver a frotar y recién ahí hacer el ejercicio de volatilizar. Eso sería digamos, la técnica correspondiente. Y respecto al arenado, entendí que era la segunda pregunta, en general, no tienes que arenar en la técnica adhesiva a diente, porque no incorpora un valor agregado, sino que simplemente en el diente hay que tener un diente limpio, etcétera, y si el esmalte hacer un redondeo de márgenes del esmalte, pero sí el arenado te va a servir para arenar restauraciones indirectas, particularmente las resinas compuestas indirectas, los composites indirectos, o sea, una incrustación de composite, debe ser arenada antes de cementarse. Em, Ahora, si tú reconstruiste un diente, una cavidad, la reconstruiste con resina, ¿cierto? Para reconfigurar esa cavidad, entonces ahora lo que tienes ya no es solo esmalte y dentina, sino que tienes también resina en el diente. Esa resina también yo debería arenarla intraoralmente para mejorar
la adhesión a ese sustrato. ¿Qué pasa? Pasa que no todas las colegas tienen arenadora, entonces, por lo menos en la parte intraoral, si tú careces de arenadora, no tienes arenadora, tendrías que reemplazar eso asperizando la dentina con una piedra de diamante, dejándola rugosa esa capa de resina que tú reconstruiste. Y donde también usamos el arenado, bueno, en los metales, que ya se usan menos, pero están los metales también. Y sí, hoy se utiliza muy frecuentemente, y si ustedes en su rutina utilizan circonia, que hoy día se ha hecho bastante popular, si ustedes utilizan circonia, coronas de circonia particularmente, esas deberían venir del laboratorio arenadas con óxido de aluminio de 50 micras. ¿Por qué les digo esto? Porque originalmente las partículas de óxido de aluminio que se recomendaban, hablo unos 15 años atrás o más, eran de 100 micras, pero hoy día ya está bastante claro que 100 micras es mucho, entonces uno debería tener óxido de aluminio de 50 micras para arenar la circonia. Em, Suponemos que eso debería venir del laboratorio, pero a veces el laboratorio por A, B, C o D no envía tu arenado, entonces deberías arenarlo tú en tu consulta o en la universidad, ¿cierto? Pero con 50 micras, que sería otra indicación del arenado para cerámica, que sería circonia. El disilicato de litio no requiere y no recomienda el arenado con óxido de aluminio porque puede ser muy agresivo, puede generar algunas grietas. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito el esquema del uso de óxido de aluminio para arenar. ¿Bien? A lo mejor ustedes han visto en redes sociales o en alguna parte, yo no sé si hay un equipo que se llama Aquacare en Ecuador, que es un equipo inglés originalmente y que mucho se ve en muchos videos donde para cementar carillas o cementar cosas utilizan el Aquacare, que el Aquacare es una suerte de máquina para arenar, pero que además tira agua, tira simultáneamente u óxido de aluminio con agua, o también lo puedes usar como un profillet o un aeropulidor, que es para hacer limpieza, ¿cierto? La verdad es que puedes usar el Aquacare como arenador intraoral porque como tiene agua, no sale este polvo de óxido de aluminio que contamina, ¿cierto? Pero, para serle honesto, yo no invertiría 4.000 o 5.000 dólares en un equipo que solo me sirva para hacer eso. A mí yo tengo uno en mi consulta, para ser honesto, pero no tiene sentido, creo yo, hacer esa inversión para ese rol. ¿Sí? Te compras una arenadora china que tiene óxido de aluminio 50 micras, le pones en el vasito y haces el mismo, logras lo mismo con una buena succión, ¿cierto? Con una gomadí si vas a arenar intraoralmente. ¿Ya? Entonces, no es necesario, no es que Aquacare, si es que lo ubican o lo han visto, haga magia, no hace magia, solo es óxido de aluminio con agua. ¿Ya? Eh, Supongo que eso más o menos eran las preguntas, creo. Ya, doctor, otra pregunta que pone, dice, tal vez alguna sugerencia en el adhesivo universal de la marca Ámbar que viene con partículas de silano. Mira, ámbar es un adhesivo brasilero y ámbar tiene varias versiones. No es uno, sino que tiene varias, el ámbar plus, etcétera. Entonces, existe una versión de ámbar con MDP que más o menos es bastante. Yo, fíjate que curiosamente la semana pasada estuvimos acá con una visita de Brasil con una colega que ha investigado, en la que más ha investigado de ámbar y publicado porque tiene digamos, tiene buena relación con la empresa FGM. Y ella nos contaba que había tenido un buen comportamiento en sus pruebas publicadas del adhesivo ámbar, que tiene MDP, ¿ok? Pero el nuevo, o sea, la última versión de ámbar, que no recuerdo el nombre, ámbar Plus o ámbar no sé qué, lo acaban de lanzar al mercado para competir con el adhesivo 3M, incorporándole silano, es decir, como un adhesivo, pero que también sirve como silanizador de cerámica o de resina. Y la verdad, yo conozco eso y no tiene ningún sentido que tú ocupes ese sistema adhesivo como un silano. La verdad es que funciona muy mal como silano. Sí te puede funcionar bien como adhesivo, pero no funcionan bien como silano. Entonces, ¿para qué voy a ocupar algo que no funciona bien? Derechamente ocupa el silano, porque el silano es solamente un glucosilanol
con un solvente. Y ese es su único rol y funciona muy bien, maravillosamente bien, es el gol estándar. Pero un adhesivo que además quiere silanizar, ¿sí? Entonces ya ese silano no funciona bien porque tiene que coexistir con monómeros acídicos, la cantidad de ese silano no es suficiente. Entonces todas las pruebas in vitro que hay de laboratorio han demostrado que es un muy mal silano. Si bien es cierto, puede ser un muy buen adhesivo o un muy mal silano. Entonces, no gastes plata además comprando el ámbar que tiene silano, que vale más caro que el otro, cuando en realidad mejor cómprate derechamente un silano y el adhesivo ámbar que solamente es adhesivo. ¿Ok? Entonces, no ocupen estos materiales como agentes de acondicionamiento como silano, porque la verdad, ni siquiera el d 3M, que ya está en su segunda versión, que a lo mejor lo lanzaron en Ecuador, no sé si lo lanzaron el adhesivo 3M Universal, que es una botella blanca que se llama Scotch Bond Universal Plus, le pusieron el apellido Plus, que sigue trayendo silano en una nueva formulación que dice el fabricante que es mejor que el adhesivo anterior, que no era tan bueno. Entonces, ¿para qué me vendió el anterior que tenía silano si ahora salió el que es mejor? Entonces, yo dije esto, 3M, entonces no hagamos tontera, ocupe el adhesivo como adhesivo. Y si quiere ocupar silano, cómprese una botella de silano y lo ocupa como silano. ¿Ok? Porque no funcionan bien para eso. Y si tú quieres cementar circonio con una técnica adhesiva, bueno, cómprate un metal primer o un circonio primer que es solo para esa función, realmente. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Eh, bueno, yo creo que ya para finalizar con todas las preguntas que están, porque ya no tenemos más, les pediría a todos los chicos que se conecten un momentito con la cámara para hacernos una fotito con el doctor, para tener un recuerdo también del doctor aquí con esta charla muy interesante, obviamente. Y le agradezco, doctor, de corazón, realmente siempre usted con su buena información y presto a ayudarnos, ¿no? Porque realmente no todas las personas pueden darse un tiempo después de su consulta, ir y dar una charla aparte, ¿no? Entonces, realmente valoramos mucho su forma de ser y de ayudarnos a nosotros, doctor. Entonces, les pediría, chicos, que se conecten un ratito con sus lámparas para hacer con sus lámparas, perdón, yo también ya, hablando de foto por con sus cámaras para hacer una fotito. No, Vamos. yo también, mientras se conectan, aprovecho de también darle las gracias por la invitación y también señalarles que siempre los recuerdo con mucho aprecio, mucho cariño. eh, y nada, espero que en algún momento nos podamos ver nuevamente, o ustedes vienen para acá, o yo voy para allá y nos podamos encontrar. Creo que el próximo año, no sé, por lo menos me invitaron, no sé si todavía hasta ahora está concretado, no sé si cambie, pero hay un colega que invitó a Guayaquil a una conferencia. Creo que por ahí por junio parece que, así ¿Qué que doctor será? El doctor Lema. parece que es el lema, ¿no? No Javier sé, Lema. no sé. Estudió en Andrés Bello, pero él estuvo en Santiago Correcto. y él hace Así curso que aquí en Guayaquil, entonces probablemente sea él. si se concreta eso, a lo mejor se pegan un viajecito y nos encontramos. Por supuesto, ahí nos iríamos a visitarle. Bueno, entonces creo que ya hicimos un print de pantalla, doctor, y realmente muchas gracias por todo. No sé si Pati y María Que gusta. estén muy bien, muchachos. Les mando un abrazo a la distancia virtual. Espero que estén muy bien. Ustedes, su familia y esperemos nos podamos ver en algún momento, ¿ah? Que estén muy bien. Me ha sido mucho gusto verlos. Muchas gracias a todos. Chao. Igualmente, doy muchas gracias. Decir, Dios mediante, nos vemos de aquí o allá, pero nos vemos. Un abrazo Así grande, será. cuídese mucho. Igual, abrazos Gracias, para ustedes. gracias, Doc. Chao, doctor, un Abrazo. abrazo grande, cuídese mucho. Chao. Ahí